Ahora sí, buenas tardes. Continuamos con la clase de mecánica del suelo, con las teorías de capacidad de carga. Buenas tardes a todos. Y lo que vimos la clase pasada fue la teoría de capacidad de carga para cimentaciones superficiales, basada en la teoría de Terzaghi. Fue la primera teoría que vimos. Recordemos que era para falla general, cimiento largo, o sea, cimiento infinitamente largo y sobre todo suelo mixto. Falla general, acuérdense que había dos tipos de falla, falla general y falla local. Lo vamos a pasar así muy rápidamente. Esto es lo que proponía Terzaghi, el mecanismo de colapso. Esto significaba, si se acuerdan de la clase anterior, cómo se rompía el suelo. El suelo está en equilibrio límite. Todo lo que vamos a ver ahora son equilibrios límite. Vendría a ser como que el suelo está en fluencia, el suelo está ya en colapso, a punto digamos, de colapsar a un pequeño esfuerzo infinitésimo. O sea, todo lo que está acá dentro de este mecanismo de colapso está en estado límite. Lo que está por afuera está en estado de reposo. O sea, recordemos los círculos de Moore. Si dibujamos acá nomás el círculo de Moore, lo que está, voy a marcar acá en rojo, un punto, por ejemplo, como este, si dibujamos acá el círculo de Moore, sería así. Mientras que un punto lo vamos a dibujar con color negro, ahí como este afuera, el círculo de Moore, para el mismo tipo de suelo, sería una cosa así. O sea, fíjense entonces, para cualquier teoría de capacidad de carga, Terzaghi, Skenton, el mismo Meyer o lo que vamos a ver, cualquier teoría de capacidad de carga propone lo mismo. Lo que está dentro del mecanismo de colapso está en este estado tensional en rojo, y lo que está por afuera está en estado de reposo, o sea, en estado de equilibrio estable. Bueno, entonces, eh, ¿qué hacía Terzaghi? Hacía un mecanismo, perdón, dentro de ese mecanismo de colapso, este mecanismo cinemático hace un equilibrio de fuerza entre la cohesión, esta fuerza de cohesión, la fuerza de acción que viene de la superestructura, el peso propio, que acá, si vos te pones a ver, es gamma por df, y la fuerza pasiva, o sea, la fuerza resistente debido a la fricción. Hace un equilibrio estático y llega a esta ecuación, esta expresión matemática, donde C es la cohesión, gamma, estos dos gamas son los pesos específicos del suelo, df la profundidad donde está el cimiento, B es el ancho del cimiento, y bueno, esta es la ecuación o la expresión matemática, NC, NQ, N gamma, hemos visto que eran eh, factores adimensionales, factores de capacidad de carga. Eso salían de tabla, de esta tablita. Entonces, esta tablita, ¿con qué valores entra? Con el valor del ángulo de fricción. Entonces, bueno, había dos, siempre para la teoría de Terzaghi, había dos tipos de líneas continuas y líneas discontinuas. Las líneas continuas es para falla general y las líneas discontinuas es para falla local. Por eso acá tenés NC, NQ, N gamma, y en línea discontinua tenés N''C, N'Q y N' gamma. Son valores mucho menores que los de la falla general. Acordate que la falla local es una falla localizada para pequeños valores, es mucho menor que la capacidad de carga por falla general. Bueno, acá tenés la expresión de la falla local, donde vos haces estas transformaciones, C' acá vale 2/3 de C, o sea que es más chica que la cohesión para falla general. Y lo mismo que phi prima. Si vos sacás acá phi prima el arco tangente de 2/3 de tangente del ángulo de fricción para falla general, te da mucho más chico. Bueno, también Terzaghi encontró en forma empírica o semi-empírica las expresiones, que es lo que usamos nosotros en la vida diaria. En la vida diaria usamos cimiento cuadrado, tenés esta expresión para cimientos circulares o para cimientos rectangulares. Usás cualquiera de las tres expresiones cuando querés determinar
la capacidad de carga para ese tipo de cimentaciones. Mientras lo que vimos anteriormente es para cimientos largos, cimientos continuos. Mientras que acá tenés ya cimientos acotados, como este que es cuadrado, y el cimiento circular. Fíjate que acá el cimiento circular, B, en realidad es el diámetro del cimiento, mientras que en los otros casos, en el cuadrado y en el rectangular, está en función de B y de L. B, digamos, es el ancho del cimiento y L es la otra dimensión, en el caso rectangular. O sea, a ver si me sale, vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo, que sea un rectángulo. Entonces, usamos el texto aquí, esto sería B y acá sería L. Entonces, ahí tenés la relación de cómo sería B y L. Ese por convención. Bueno, también Terzaghi, lo vimos en la clase anterior, hizo estudios para suelos puramente cohesivos. Acuérdate que el suelo puramente cohesivo tenía esta, digamos, si este es tau y este es sigma, el círculo de Mohr es una cosa así, donde este valor recibe el nombre de cohesión. Entonces, esos son los suelos puramente cohesivos o que tienen muy poca fricción. Entonces, ponerle un suelo puramente cohesivo tiene esta forma y Terzaghi determinó para cimientos largos, tiene únicamente dos términos, el término de cohesión y el término de peso propio. Lo mismo que para el cimiento cuadrado, el cimiento circular y el cimiento rectangular. Fíjate que esta formulita de la vez anterior te decía que había un pequeño error en la anterior. Esta es la fórmula real, 1 más 0,3 de BL. Fíjate acá es 0,3 B sobre L, ¿no? Acá hay que, está mal esta formulita, la fórmula más es similar a esta, ¿no? Para cimiento rectangular. De todas formas, lo encuentran en cualquier, en la web, lo van a encontrar en cualquier eh, página que hable de la teoría de Terzaghi para cimientos rectangulares o suelos cohesivos. Después vimos otra teoría también válida para suelos puramente cohesivos, que es la teoría de Skempton, ¿no es cierto? Que dice que considera suelos estratificados, cosa que Terzaghi también considera, pero como sobrecarga. Acá Kenton dice que la capacidad de carga se desarrolla, ese mecanismo de colapso, similar al de Terzaghi, se desarrolla en el estrato firme, mientras que el que dice acá suelo blando es únicamente sobrecarga. ¿Cómo usamos la teoría de Kempton? Entramos con la relación D sobre B, siendo D lo que penetra en el estrato resistente. Este es el valor de D. Y B sigue siendo el ancho de la cimentación. Entonces, con D sobre B, vos fíjate qué es lo que tenés. Si tenés un cimiento largo o circular y cuadrado, entras con eso, con la relación D sobre B, interceptás de qué tipo de cimentación se trata y obtenés el valor de NC leyendo sobre esta vertical o sobre esta tablita. Es indistinto. ¿Qué pasa si es rectangular? Bueno, la intuición que te dice que tenés que interpolar linealmente entre un cimiento largo y un cimiento cuadrado, interpolar linealmente y bueno, ahí obtenés la rectangular, la relación NC o sea, digamos, obtenés NC para rectangular. Esto es cuando tenés estratificado, ¿no es cierto? Fíjate que acá tenés un suelo 1, suelo 2 y suelo 3. Acá tenés que, ojo con los suelos estratificados, vimos cómo se determinaba la formulita, ¿no es cierto? La fórmula, como no en el texto, el modo texto este de la pizarra no tiene letra griega, bueno, yo te la escribo acá. Q sub C, para este caso en particular, ¿no es cierto? Q sub C sería 7 suelo 1, suelo 2 y suelo 3 sería C3, ¿no es cierto? Por NC
más, pone acá paréntesis, gamma 1 por H1, más gamma 2 por H2, perdón, por H2, no se puede borrar, así que más gamma 3 por H3. Inclusive el estrato resistente. Fíjate que este es el estrato resistente. Entonces, así sería tu fórmula. Eh, todo es, esta parte C3 sería respecto al estrato resistente donde está enterrado el cimiento. Vos buscás en la tablita con esta profundidad que vendría CH3 sobre el ancho B, y eso va y buscas en la tabla que vimos recién de Skempton, y el resto es sobrecarga. Inclusive esta parte también sigue sobrecarga. O sea que de esa forma trabaja para Skempton cuando tenés suelo estratificado. Y toda la capacidad de carga se desarrolla en el último estrato resistente, en el estrato 3, donde está gamma 3. Lo que está por arriba es únicamente sobrecarga. Inclusive esta parte por arriba del nivel de terreno es sobrecarga. Y así trabajas en general cuando hay estratificación, ya lo que te ocurre en la realidad, lo que ocurre, no vas a encontrar nunca un cimiento homogéneo, siempre encontrás cimientos heterogéneos, como el que estamos viendo en la figura, en la vida ingenieril, en la práctica. No, siempre encontrás acá arriba un estrato orgánico, acá encontrás un poco de, qué sé yo, de limo, arcilla, acá y al último encontrás una arcilla resistente o una arena o una grava, si tenés buena suerte, encontrás acá, y bueno, ahí fundás. Pero siempre haces en la misma fórmula, independientemente de la capacidad de carga. Esta parte siempre se hace así. En este caso, fíjate que eh, NQ vale 1 en este caso. A NC tiene un valor que lo obtenés de tabla. Pero si esto fuera Terzaghi, para suelo mixto, voy a hacer lo mismo. Nada más que todo esto va a ir multiplicado por NQ. ¿Sí? Y bueno, y así por la formulita tal como la ubicás, ¿no es cierto? Este para suelo estratificado. Creo que hay un ejemplo numérico, lo tienen en el práctico. Bien, después vimos en ejercicios desarrollados, y acá tenemos la otra teoría de capacidad de carga, la que falta. Siempre estamos hablando de cimentaciones superficiales. La teoría de Meyerhoff. Entonces, fíjate que la teoría de Terzaghi, lo voy a superponer acá un poco. La teoría de Terzaghi, para hacer con azul la voy a dibujar. Voy a dibujar acá el plano de fundación. Terzaghi te la dibujo en azul para que veas las similitudes que tiene. Terzaghi es esto. Bueno, y es simétrico para el otro lado. Fíjate que hasta ahí es todo similar, hasta ahí. Esto es lo que dice Terzaghi. Lo que está por arriba del plano de fundación es sobrecarga o es peso propio, gamma de F. Fíjate que es similar hasta ahí, ¿sí? Este plano que yo te estoy dibujando acá, este plano, es horizontal, ¿sí? Entonces, si volvemos, borramos acá, ¿no es cierto? Volvamos acá un poquito, así se borra. Entonces, fíjate que hasta ahí, hasta esta parte es similar, Terzaghi. Acá, donde comienza la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Acá te la voy a dibujar con color rojo. Fíjate que acá hay una línea inclinada, una línea de punto inclinada. Ya no es horizontal. Y acá hay algo que Terzaghi no lo tiene en cuenta. Esa es la diferencia de Terzaghi y Skempton con lo que propone Meyerhoff. Fíjate que ahora sí podemos leer, en base a esto, que te marqué acá, dice, la teoría de Terzaghi, dice, considera que sobre el plano de desplazamiento del cimiento no hay ninguna resistencia al corte, considerando que sobre dicho plano actuaba únicamente la sobrecarga. Es lo que yo te marcaba aquí, que por arriba únicamente gamma de F. En cambio, Meyerhoff considera que la superficie de desplazamiento con la que falla el cimiento es de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa, borremos un poco acá, a ver, vamos a retroceder para que se borre. Significa
que por arriba, todo esto que te estoy marcando acá, hay capacidad de carga, también se moviliza la resistencia al corte. Quiere decir que lo que está por acá también está en estado límite, de equilibrio límite. Colabora el suelo con la resistencia al corte por arriba de esto. O sea que todo esto es mecanismo de colapso. Obviamente que es simétrico, se repite para este lado. ¿Sí? Y bueno, y ahí considera una serie igual que el caso de Terzaghi, la cohesión, la fricción, este para un suelo mixto, cimiento superficial o cimiento poco profundo, tal cual como Terzaghi. Falla general, todo eso nada más que considera que acá por arriba hay resistencia al corte, también. En cambio, Terzaghi decía que la resistencia al corte únicamente actuaba de la cuña 1 para abajo. En cambio, Meserov dice que actúa todo esto, el suelo que está por arriba también colabora a la resistencia al corte. Bueno, son criterios. Entonces, también hay tres cuñas, una zona 1 que es activa, zona 3 que es pasiva. Esta es una superficie ideal. Fíjate que hay dos tipos de fuercitas acá, una normal y otra tangencial. Y esta zona 2, como siempre, es una zona de corte radial, zona intermedia. Puede ser activa como puede ser pasiva. Bueno, te vuelvo a decir lo mismo que con Terzaghi, esto también está en el Juárez Vadillo tomo 2, si querés, estás interesado y te interesa la matemática, esto también tiene un desarrollo matemático también como de 10, 8 hojas, no recuerdo bien, en el Juárez Vadillo tomo 2, ahí está todo desarrollado, de donde sale la fórmula final. La fórmula final es similar matemáticamente a la de Terzaghi. Entonces, la fórmula es similar a la de Terzaghi, no la puse por razones de espacio, pero acá la vamos a escribir, es similar. Entonces, a ver si me sale con el texto, lo vamos a poner con rojo. Entonces, dice que es Q sub C igual, perdón, a C por NC más, el gamma no me va a salir, lo siento mucho, pongamos eh, gamma por DF por NQ más un medio de gamma, pongo gamma así, por B por N gamma. Bueno, es similar la formulita a la de Terzaghi. Matemáticamente es similar, pero conceptualmente es distinta. Así que van a ver la misma forma de Terzaghi, nada más que conceptualmente es totalmente distinta. ¿Por qué? Matemáticamente la misma. Tienen los tres términos de carga, de sobrecarga, de cohesión y de fricción. Pero conceptualmente es distinta porque Meserov considera que acá trabaja el corte, mientras que Terzaghi dice que por esta zona es únicamente peso propio o sobrecarga. Bueno, fíjate que cuando tenés un cimiento eh, poco profundo, vamos a ver cómo acá en la pizarra, la diferencia que habría entre los dos, entre cimiento superficial y cimiento profundo. Por ejemplo, vamos a dibujar un cimiento superficial. Poner que este es el cimiento superficial, acá tenés el suelo, exagerando, entonces Meserov dice que ocurre esto. Todo esto es el mecanismo de colapso. Pero ¿qué pasa con un cimiento profundo? Por ejemplo, un cimiento como este. Entonces, ¿qué dice Meserov? Meserov dice que para cimiento profundo tenés algo así, vamos a dibujarlo, ¿no es cierto? Acá, el mecanismo de colapso sería de esta forma. O sea que se cierra todo esto. Fíjate la diferencia entre el cimiento superficial, el mecanismo de colapso llega acá, sí, pero llega hasta acá nomás, ¿sí? En cambio, en el cimiento profundo trata de cerrarse sobre esto, igual acá es similar, ¿sí? Esto en caso de un cimiento profundo como un pilote, y esto sería una base aislada, una zapata, una zapata, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
Eso sería la diferencia cuando vos aplicás Meyerof tanto para superficiales, como en este caso, como para profundas. Seguimos entonces compartiendo la diapositiva. Vamos donde nos quedamos, entonces estamos viendo la teoría de Meyerof. Vamos a buscarla acá. Entonces, eso es lo que dice Meyerof. Por esto te dibujaba acá en forma ya más detallada como el mecanismo de colapso para un cimiento profundo. Bueno, ¿cómo tenés NC, NQ y N gamma? Tenés dos formas de obtenerla. Con las fórmulas originales, la fórmula matemática, fíjate, está en función de E a la pi por tangente de phi. Phi siempre es el ángulo de fricción interna. Esto, fíjate, está en función de NC. Obtenés esto y después obtenés las otras dos de abajo. ¿Sí? Por cotangente de phi, bueno, y todo eso. O bien, entras con como son gráficos semilogarítmicos, entras con el ángulo de fricción interna y intersectar lo que vos estás buscando. Acá también tenés líneas continuas, líneas discontinuas y líneas casi, digamos, de punto. Cuando tenés un cimiento largo, ¿sí? Un cimiento continuo, con D menor que B, usás las líneas llenas, NC, NQ y N gamma. Si tenés un cimiento superficial cuadrado, usás las líneas discontinuas, estas que son un poquito más largas. También obtenés NC, NQ y N gamma. Y si tenés pilote, una fundación profunda, trabaja con esta que dice N'C, N'Q, N'C, N'Q nada más. No lo toma N gamma, N' gamma. Entonces, vos acá te fijas qué tipo de cimiento tenés. Si tenés cimiento largo o continuo, si una fundación también superficial cuadrada, y si o tenés una fundación profunda que es pilote. O trabajar con estos valorcitos, siendo n phi, acá te lo escribo, no va a salir la letra griega, así que lo escribo n phi, eso lo vimos en corte ya, es una expresión que es igual a tangente cuadrada, no va a salir chicos, disculpen, el mouse tan tangente cuadrada, esto lo vuelvo a escribir, o te lo digo, nomás total queda la clase grabada, tangente cuadrada de 45 grados más phi sobre 2, eso es n phi. De todas formas lo tienen en la clase de resistencia al corte. Y bueno, la tienen grabada esa clase. Entonces, vos entras con estas expresiones de matemática o con esta tabla, indistinto. Entras con el ángulo de fricción interna y obtenés lo que vos, de acuerdo a la cimentación que estás verificando o diseñando. Bueno, pero pasa que Meyerof, como Terzaghi, como Kempton, es una teoría más completa. Es más conservadora, pero es más completa. Si volvemos a la pizarra, ¿no es cierto? Voy a volver a la pizarra. Vamos a ver distintos casos, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos casos sencillos. Por ejemplo, vos tenés acá, siempre hablando de cimientos superficiales. Suponete que tenés una cimentación tipo cuadrada, esto visto en planta, ¿no es cierto? Nosotros siempre vimos con carga centrada. Pero ¿qué pasa cuando tenés una carga inclinada? Y fíjate que no la puse en el baricentro de esto, sino lo puse acá. O sea, si este es el baricentro, vos vas a tener acá una excentricidad. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Acá va a tener una excentricidad en X y una excentricidad en Y. O sea que este es el caso más general. Acá tenemos un ángulo alfa de inclinación, un ángulo alfa. Esta es la carga P. Este es el caso más general, chicos. Tener una carga con inclinación, este es el baricentro, ¿no es cierto? Este es tu centro, el baricentro, el centro de gravedad, poner que sea una base cuadrada. Y esta carga, si, bueno, suponete que está bien hecha la proyección, estaría situada
con una excentricidad en X y una excentricidad en Y. O sea, acá hay flexión oblicua, compuesta oblicua. Entonces, Terzaghi, Kempton y Mejerov consideran todo eso, pero tenés que verificar por aparte. Nosotros, cada situación, carga inclinada, momento, corte, etcétera, ¿no es cierto? Los tres esfuerzos principales, que es momento, corte y normal. Nosotros la clase anterior vimos únicamente con la carga estaba centrada, pero vos has visto que rara vez la carga está centrada, siempre llega un momento a la base o tener un corte, obviamente es esfuerzo normal. Entonces, si volvemos acá a los archivos, ¿no es cierto? Nosotros todo lo que vimos era para carga centrada. No dijimos nada con respecto a la carga inclinada o a la carga que tiene excentricidad. ¿En qué deriva la excentricidad? Vos sabés que eso deriva en un momento flector, en definitiva. Entonces, Meserov eh, propone directamente que se haga una serie de correcciones. Entonces tenés una serie de correcciones que vamos a ver a continuación. Propone esa corrección con los llamados factores de capacidad de carga. Empecemos con esto. Él dice que hay que corregir la expresión original que tiene tres términos, que es similar a la de Terzaghi, ¿sí? Con factores de forma. Únicamente usas esto cuando tenés cimientos superficiales rectangulares. Tenés SC, SQ es igual a S gamma, igual a 1 cuando el ángulo de fricción vale 0. SQ igual a S, bueno, lo que está escrito acá, chicos, es para phi mayor de 10 grados. Y este valor, fíjate que está en función de B. Eso lo usas únicamente para cimientos superficiales rectangulares, pues son factores de forma. Entonces, ¿qué pasa cuando los cimientos son cuadrados y no rectangulares, como en este caso? Alternativamente tenés que interpolar NC, NQ y N gamma entre cimientos cuadrados y cimientos largos. Eso es lo que tenés que hacer NC, NQ y N gamma. O sea, si volvemos acá a Meserov, tenés que interpolar lo que te decía. NC, NQ y N gamma, sin un cimiento superficial, tenés que interpolar entre estos dos, usando la línea esta continua y la línea discontinua. Bueno, entonces, primera corrección que tenés que hacer es factor de forma, cuando tenés cimientos superficiales rectangulares. Otra corrección que tenés que hacer cuando tenés cimientos cuadrados o rectangulares, sobre todo rectangulares, es la corrección del ángulo de fricción interna. Tenés que hacer esta corrección, esta formulita. No te pido que te acuerdes esta fórmula en memoria, en el final y en el parcial. Eso obviamente, si la tenés anotada o si es online, bueno, la va a tener. El asunto es que sepa usarla. No es cuestión de que la tenga anotada y use indiscriminadamente cualquier fórmula. Hay que saberla usar la fórmula, como en este caso. Fíjate que acá estás corrigiendo el ángulo, solo para cimientos superficiales rectangulares. Fíjate en función de qué está. Esta fórmula es 1,1 menos la relación esta, B sobre L. Siempre B sobre L es lo que te mostraba hace rato. B el ancho y L el largo perpendicular a la pantalla de la compu. Phi sub T es el ángulo que obtenés vos de una prueba triaxial o de la que hayas usado, de la prueba de laboratorio. El que te da el laboratorista, este Phi sub T. Entonces hace esta corrección y te da un valor diferente, mayor, generalmente suele ser mayor, porque fíjate que está afectado y un 10%. Entonces, ¿por qué se hace esa corrección? Porque vos cuando estás trabajando originalmente con la fórmula de este Mejerov, estás considerando un cimiento largo, así como este. Fíjate, estamos exagerando. Un cimiento largo en este sentido. En este sentido. Mientras que cuando estás trabajando con algo más acotado, lo vamos a dibujar con otro color, por ejemplo, con este color, una rectangular, estás trabajando con esto. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Aparte de la geometría, obviamente. Que acá vas a tener algo largo en este sentido
y el ancho va a ser el mismo. Acá no me salió porque, bueno, no lo contemplé, pero fíjate que este ancho B es el mismo ancho B que está acá, ¿no es cierto? Acá vos tenés una deformación plana, o sea, algo largo. Esto se comportaría como una losa, si querés verlo así, una placa. Mientras que esto tiene una tensión tipo triaxial, como un cubo. En cambio, este es algo plano, algo largo. Entonces, para contemplar esa deformación plana y esta deformación cúbica, se hace esta corrección. Porque si no, tendría que trabajar como si fuera un elemento plano, cosa que no es real. Cuando es una zapata rectangular, un cimiento rectangular, estás considerando una reacción, una tensión, situación triaxial, algo cúbica, algo en 3D. En cambio, esto estás considerando como si fuera un elemento plano. Es por eso que Meserov hace esa corrección al aplicar esto, el ángulo este corregido cuando es un cimiento rectangular. Te vuelvo a repetir, fíjate, está en función de B y de L y del ángulo que vos obtenés en la prueba de laboratorio. Entonces, vos el ángulo con que vas a trabajar va a ser este, el phi sub R, phi rectangular. Otra corrección que tenés que hacer son los factores de profundidad. Esto sí o sí tenés que hacerlo siempre, independientemente de que sea cimiento rectangular, cimiento continuo o cimiento cuadrado. Siempre se recomienda hacerlo. Yo lo hago siempre esta corrección. Está en función de D sobre B. Si vos te acuerdas qué es D y qué es B, ponerte tu cimiento, este es D y este es B. Entonces, lo que penetra este D es el valor que penetra en el estrato resistente. Por eso es D sobre B. Bueno, esta es la raíz de N phi sobre dB, bueno, es la formulita esta. Fíjate que está, este para, vos lo aplicás para ángulos mayores de 10 grados y este para con el ángulo phi vale 0 grados. Y de ese, bueno, tener la fórmula acá. Siendo raíz de N phi tangente de 45 más phi sobre 2. Son todas fórmulas, chicos. Acá no hay, no te digo que te memorices la fórmula, pero sabés en función de qué está. Si es de profundidad, obviamente va a estar en función de lo que está enterrado del cimiento. Si es de forma, va a estar en función de sus dimensiones. Bueno, y este factor de inclinación es cuando la carga está inclinada con respecto a la vertical. Es el caso que te decía recién. Si vos tenés acá el cimiento, digamos así, y tenés la carga, por ejemplo, que tenés esta carga acá, esta es la carga P, el ángulo de inclinación es alfa. Este es el ángulo de inclinación y esta es la carga P. Entonces, fíjate en función de qué está el ángulo de inclinación de alfa sobre 90 grados, siendo alfa este ángulo de inclinación con la vertical. Ese I sub Q, I sub C igual a I sub Q. Y I sub gamma es igual a 1 menos alfa sobre el ángulo de fricción, el ángulo de fricción del suelo, ¿no es cierto? El ángulo de fricción que vos sacaste del laboratorio. Y acá lo más importante, cuando tenés excentricidad, como te decía en los dos sentidos, tenés que corregir las dimensiones de la base, de la zapata o del cimiento. Entonces, este es como que vos en estabilidad 2 aplicaba el círculo, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando quería que todo trabaje a compresión, el núcleo central se llamaba. Entonces, esto es similar. Acá vos estás asimilando que el momento, toda la carga va a actuar en forma centrada en la zona donde hay compresión únicamente. Por eso vos haces B', corregís B menos dos veces la excentricidad donde estés trabajando. Y L' va a ser, en este caso B, como está en la dirección X, esto va a ser X. EX. Y L' va a ser L menos 2E, E sub I. Entonces ahí tenés corregido todo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo te queda la fórmula final? Te queda así. CNC, S eran los factores de forma, DC eran los factores de profundidad
y su C es los factores de inclinación. Lo mismo para el término de carga y lo mismo para el término de fricción. Ya es la fórmula corregida final. Entonces, esta es la formulita que vos vas a usar en el caso que tengas todo, excentricidad, carga inclinada, y directamente fíjate que trabajas con estos valores corregidos. ¿Cómo tenés vos la Q sub C acá? Esta es la capacidad de carga última. ¿Cómo tenés la capacidad de carga admisible? Como siempre, esto dividido el factor de seguridad, te da la capacidad de carga admisible. ¿Cómo verificas el cimiento? Obviamente tenés que calcular la tensión de trabajo. Q máximo va a ser igual a la carga que viene de la superestructura sobre los valores corregidos. ¿Cuáles son los valores corregidos? Estos que están acá. B', L'. Y entonces eso tiene que ser, obviamente, menor que la capacidad de carga admisible. Esto es lo que te está indicando acá. Y acá es cuando tenés un caso de un cimiento circular. Acá también corregí. Si tenés un cimiento circular, como ser un pozo romano, o un cimiento simplemente que sea circular, la corrección es de menos 2 veces la excentricidad. Y bueno, la capacidad de carga total es la carga total sobre el área, pero el área corregida. Entonces, directamente, eso es lo que vos vas a hacer. Esta formulita la vas a usar cuando tengas un pozo romano, que es una fundación semiprofunda, digamos, trabaja como profunda y también trabaja como superficial, por eso es semiprofunda. Y bueno, así vas a usar vos la teoría de Mézières. De todas formas, vamos a hacer un ejemplo, ya lo compartí yo en la plataforma, pero lo vamos a desarrollar para que se vean qué es lo que estamos hablando acá. Porque esta diapositiva, como fue sacada del libro, por ahí se presta un poco a confusión. Es mejor verla en un ejemplo desarrollado numérico. Este, entonces, bueno, calculo que hasta acá algo se entendió, por lo menos, eh, las correcciones que hay que hacer y por qué hay que hacer las correcciones. Después vamos a ver la secuencia de esas correcciones, no es en cualquier orden, tiene una secuencia determinada cuando vos aplicas Mézières. Así que les pregunto si se entendió hasta acá, no importa, me refiero al concepto. ¿Se entendió, chicos, hasta acá el concepto de la teoría de Mézières? Por favor, díganme si sí o no. Si se entendió hasta acá. Espero su respuesta. ¿Se entendió hasta acá? Si no, bueno, no puedo seguir adelante con el ejemplo numérico. ¿Se entendió? Hola, por favor, dígame si se entendió hasta acá, chicos, o ninguno está mirando ninguno está en clase. Alguien que me diga si se entendió hasta acá. Si no se entendió, volvemos a aplicar. Perfecto. Bueno, por lo menos alguien me dice que sí se entendió. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces continúo, chicos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, después, antes que veamos el ejemplo numérico, vamos a ver un concepto con respecto a la capacidad de carga admisible que ya lo di en la clase final casi, en la hora final de la vez pasada. Volvemos con la balanza de Kristianovich, que es el modelo con que evaluamos la capacidad de carga de cualquier teoría. Fíjate que acá nosotros estamos acostumbrados a calcular las tensiones admisibles dividiendo todo sobre el factor de seguridad. Pero en la clase pasada vimos que únicamente cuando son suelos cohesivos, como te estoy marcando acá, suelo cohesivo, fíjate que dividir la pregunta de la clase pasada y bueno, llegamos a la conclusión de que únicamente lo afectas al término de cohesión. ¿Por qué? Porque la cohesión era algo que dependía de la humedad, como me contestó una alumna en la clase pasada, que es correcto, y bueno, es verdad. Ustedes han visto que la arcilla depende mucho del contenido de humedad. Lo que yo les digo siempre, una arcilla es impredecible, más si es expansiva o si es compresible. Si está, puede ser una arcilla expansiva, como te digo, te dije varias veces, y vos la tenés años ahí, vos tenés años esa arcilla fundada y parece una roca, no se mueve, es hermoso, no pasa nada, vos
podés fundar tranquilo ahí, pero si hay un pequeño cambio, una variación de humedad, porque se te rota una cañería, porque la cloaca, qué sé yo, te colapsó por ahí, y la moja y entra humedad y cambia la consistencia de esa arcilla, entonces esa cohesión que vos creías que actuaba a tu favor, desaparece. Entonces, es algo como es algo que no es, digamos, eterna la cohesión, depende no es lo mismo que la fricción siempre está, en cambio la cohesión puede desaparecer. Por eso es que nosotros afectamos en suelo puramente cohesivo, únicamente de factor de seguridad o de factor de inseguridad, si querés llamarlo así, al término de cohesión. Este siempre va a estar el peso propio, siempre mientras... He visto que un edificio tiene una vida geológica nada, cero. En cambio, la cohesión puede desaparecer en cualquier momento. El peso propio para nosotros a escala humana siempre va a estar, pero la cohesión a escala humana puede desaparecer, como te digo, por causas naturales o causas humanas. Hemos hecho una construcción de una cañería, se ha roto, la cañería la hizo el ser humano. Entonces, puede fallar esa cañería, puede ocasionar un incremento, una variación de humedad. Y entonces la arcilla que vos creías que era segura, la cohesión esa, resulta que después desaparece. Y únicamente al desaparecer la cohesión te queda ese término de sobrecarga. Y bueno, se te acabó la capacidad de carga y el terreno ya no es como vos lo pensaste. En cambio, para suelo friccionante mixto, no importa si acá la cohesión está o no está, pero acá tenés sobrecarga y acá tenés la fricción, que es algo que siempre está, se afecta a todo directamente. Cuando tenés suelo friccionante o suelo mixto, afectas a todo. Bueno, acá tenés lo que te da la norma, cuánto valen los factores de seguridad. Generalmente vos usas tres para cimentaciones superficiales convencionales, cargas permanentes más accidentales, entre 2,5 a 2, el sismo 1,5, en Salta vos usas 1,5 a veces cuando estás muy seguro, ¿no es cierto? Para sísmico, ¿no? Usas 1, pero tenés que estar muy seguro de que el suelo se va a comportar bien y que la fundación trabaja al 100%, ¿no es cierto? Yo generalmente uso 1,5, que es lo que dice la norma. Uno, tenés que hacer estudios dinámicos para eso. Bueno, ustedes ya lo están viendo en dinámica estructural, tenés que hacer un análisis dinámico, ya no un análisis estático, sino un análisis dinámico. Entonces, bueno, ese es con respecto a la capacidad de carga admisible. Si recuerdan, nosotros cuando hablamos de los teoremas del colapso plástico, hablamos de dos teoremas. El primer teorema hablaba de tensiones, de campos, cargas estables. Eso se refiere a la capacidad de carga admisible. Y el otro era, el segundo teorema del colapso plástico era el mecanismo de colapso. Se refería al Q sub C. O sea que tenés dos, acá resumimos lo que decía el teorema del colapso plástico. El primer teorema se refiere a la capacidad de carga admisible. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Capacidad de carga admisible. Y el segundo teorema se refiere a la capacidad de carga última, el Q sub C, que vos aplicás la formulita. El Q admisible, el que vos tenés dividiendo este valor sobre el factor de seguridad, ya sea si es un suelo mixto o friccionante, dividís todo acá, o si es un suelo cohesivo, dividís únicamente el término de cohesión. Pero acá tenés lo que resumido el dos teoremas del colapso plástico. El primer teorema, carga admisible, el campo del intervalo donde actúan las cargas admisibles, y la carga de colapso. Entonces, vos nunca tenés que sobrepasar la carga admisible. Usando la jerga, digamos, de los ingenieros, cuando van a fundar un edificio o una casa, siempre te preguntan, che, ¿cuál es la tensión del terreno? Y dale 1 kilo, dice 1,5, se refieren a la tensión admisible. Cuando dicen 1 kilo, se refiere a 1 kilo por centímetro cuadrado, o 1,5 por centímetro cuadrado. Ese es, digamos, usualmente lo que se da en Salta. Por supuesto, tenés valores mucho mayores, que es mejor, pero por ahí tenés valores más chicos que 1.
A mí me ha pasado en Granburg, por ejemplo, hice un estudio del suelo, este, y bueno, ahí me dio 0,7 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que el suelo es pobre y tenés que, al ser un suelo pobre, obviamente va a ser más grande la base, ¿no es cierto? Que si fuera un suelo bien resistente. Una capacidad de carga admisible de 3 kilos por centímetro cuadrado te sirve un montón porque te da bases chiquitas, bases chicas quiero decir 0,80 por 0,80, a 1 metro por 1 metro es lo óptimo, y 1,20 m, 1,50 m de profundidad. Ya, pero si el suelo es muy pobre, por ahí te va a dar base de 3 metros por 3 metros, eso es mucho. O sea, si no te queda otra, bueno, ¿qué va a hacer? Base aislada estamos hablando, ¿no? Por ahí se te superpone la base y ahí está, tenés que pensar en otro, ir más abajo, ahí tenés que ya compensar vos qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer una base más grande o usar otro sistema de fundaciones superficiales, o irte más abajo, buscar el estrato diferente, eso ya es el criterio de cada uno, del profesional. Entonces, acá ya tenemos el resumen de la teoría de capacidad de carga. Acá están las tres que vimos. La teoría de Terzaghi, eso es la conclusión que sacamos, dice que se recomienda para todo tipo de fundaciones superficiales, cualquier suelo, sea cohesivo, sea mixto, sea friccionante, únicamente tenés que respetar que DF sea menor o igual que 2 veces el ancho. ¿Sí? Eso es, así considera superficial, para usar Terzaghi con tranquilidad, digamos. ¿Mm? O sea, vos lo podés usar la Terzaghi para suelo mixto, suelo cohesivo, vos visto que tenés formulita, cualquier tipo de cimentación circular, cuadrada, rectangular, eh, y con las consiguientes verificaciones si es inclinada, ese por aparte, ¿no? Si es inclinada o si es excéntrica. Eso tenés que hacerlo con fórmulas aparte, ¿no? Cuando tenés que verificar cuando la carga es inclinada. Lo que Terzaghi acá no te da de entrada como Meyerov, cuando tenés carga inclinada y carga excéntrica, Meyerov te permite hacer todo eso en una sola vez. En cambio, Terzaghi te dice, por un lado, verifica la carga normal, como si estaría centrada. Por otro lado, verifica la excentricidad si te da momento. Y por otro lado, verifica la carga inclinada. ¿Sí? Kenton no dice mucho con respecto a las situaciones generales, pero sí te sirve para suelos cohesivos como arcilla, cimentaciones superficiales y también puede aplicarla para cimentaciones profundas. O sea, cuando tenés algo sencillo, puedes usar Kenton y siempre que sea suelo cohesivo. No use Kempton cuando tengas suelo mixto porque no te permite, la teoría no te permite usar eso. Kempton lo usas únicamente para suelo cohesivo. Yo generalmente suelo usar, cuando tengo suelo cohesivo y algo sencillo, uso Kempton. O por ahí uso Terzaghi porque tiene una fórmula sencilla. Sí, siempre respetando esta relación. Bueno, esto también se cumple para Kempton, DF menor o igual que 2 veces, se cumple en general cuando es una fundación superficial. Y la teoría de Meyerow es muy cómoda usarla, ¿no? Es completa, digamos, lo más seguro que hay, pero te da cimentaciones un poquito más grandes que las que te daría Terzaghi, por eso es muy conservadora. Por ejemplo, si con Terzaghi vos tenés te da una fundación de una medida cuadrada de 1,20 por 1,20, con Meyerow capaz que te da 1,50 por 1,50, pero la teoría de Meyerow es segurísima, porque ahí contempla todos los factores habidos y por haber, y te permite, ¿cuál es la ventaja de Meyerow con respecto a estas dos? Que si hay cargas inclinadas y hay momentos, excentricidades, Meyerow te permite verificar con la misma fórmula nomás todo. En cambio, Kenton y Terzaghi no te dicen nada, tenés que hacer por aparte la verificación cuando hay flexión compuesta o carga inclinada. En cambio, el Meyerow te permite usar directamente la misma fórmula para verificar eso. Hasta está a criterio de ustedes cuál van a utilizar. Si tienen algo muy sencillo nomás, yo uso Terzaghi o Kempton. Si algo más complicado, uso Meyerow. Y si por ahí me toca un pilote, bueno, usaré Meyerow. Bueno, ahora quiero que veamos un poquito, chicos,
Eh, ya vimos la clase pasada en desarrollo, ahí se va a entender bien Meyerow. Quiero ver ahora en un ejercicio resuelto, ya lo vimos en la clase pasada con Terzaghi, cómo se usaba. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo usamos Meyerow. También incluso vimos Kempton para suelo estratificado. Ahora vamos a ver lo que te decía recién, Meyerow. Bueno, yo acá voy a agrandar un poquito porque no veo bien. Ustedes también pueden agrandarlo. Bueno, fíjate que acá tenés verificar, dice, la siguiente cimentación utilizando Meyerow. Considera un sistema, un factor de seguridad igual a 3. Adopta los parámetros 6 phi y el peso del suelo del ejercicio anterior. Bueno, después señala la diferencia entre las tres teorías. Fíjate lo que tenés acá. Tenés una base de profundidad, 1,50 m, 9 toneladas de metro, en este caso me he equivocado, 1,50 m de profundidad. La carga está inclinada, un ángulo de 20 grados, y el valor de la carga es 30 toneladas. Gamma es 1,80 toneladas por metro cúbico. Acá tenés cohesión cero, un suelo puramente friccionante. Cohesión prácticamente cero y phi 30 grados. Vista en planta, tenés una base de 2 metros por 1,50 m, B 2 metros y L 1,50 m. La carga tiene una excentricidad en X de 10 centímetros y en Y de 5 centímetros. O sea que está descentrada la carga y encima está inclinada. Es el caso que te toca siempre. Que puede ser un momento flector que lo tengas acá, ¿no es cierto? Y al poner la carga te va a dar una cierta excentricidad. ¿Qué es lo que ocurre siempre? Lo que siempre nos va a tocar, digamos, ¿no es cierto? Rara vez te va a tocar una carga centrada. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En este orden, chicos, hay que aplicar, si te toca un caso como ese y aplicas Meyerow, yo te decía hace rato que no es cualquier orden que vos tenés que hacer las correcciones. La primer corrección que tenés que hacer, si no te va a salir todo mal, es corrección por excentricidad. Es lo primero que tienen que hacer, ¿sí? Después son dos correcciones en ese orden. Primero, sí o sí, corrección por excentricidad de la carga. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como tenés excentricidad en los dos sentidos, corregí. B' va a ser igual a B menos 2X, o sea, 2 menos lo que está acá te va a dar la nueva dimensión que es 1,80 m. B' entonces 1,80 m. Como tenés excentricidad en el otro sentido, será L'. Bueno, te va a dar 1,40 m. Estas son las nuevas dimensiones. Con esto tenés que trabajar directamente. Olvídate de las anteriores, de estas que medían 2 y 1,50. Ahora las nuevas son 1,80 y 1,40. Con esas dimensiones vas a trabajar de ahora en adelante, con las corregidas por excentricidad. Por eso son las nuevas dimensiones de la cimentación y con estos valores vamos a realizar todas las correcciones que exige esta teoría. Ahora viene la otra. Corrección, como tenemos una zapata rectangular, fíjate que son valores rectangulares, tenés que corregir el ángulo de fricción interna, sí o sí. Esta es la otra corrección que tenés que hacer. Primero esta y después esta del ángulo. Entonces usa esta formulita. Phi sub R, el phi corregido va a ser el 10% menos 0,1, fíjate, de B' sobre L', o sea, estos dos valores. Y entonces el ángulo que te daba originalmente era 30 grados, bueno, ahora te da un ángulo menor, 29,10 grados. Es el ángulo corregido. Y a partir de acá vos usas el orden que a vos te guste. Si querés corregir primero por forma, por profundidad, por inclinación. Pero estas dos son la primero que tenés que hacer, en ese orden. Excentricidad y corrección del ángulo. Y después, como te guste más. Entonces, ahora sí, obtenemos los factores de capacidad de carga. Una vez, fíjate, entonces, ¿qué hicimos primero? Corregimos por excentricidad las dimensiones B', L'. Después corregimos el ángulo. Con este ángulo es el que vos vas a trabajar. Y con ese ángulo vos vas a obtener, a través de las expresiones dadas por Meyerow,
o medio de esos abacos que te mostré, pero con este valor corregido. Con a ver si lo tenemos acá, va a entrar con estos abacos, pero con el ángulo corregido. Tienes dos caminos, como te decía. O yo uso estos abacos directamente. Mi vista todavía es buena y bueno, y si quieres lo comparas con la formulita que te mostré en la diapositiva esa, NC, NQ, N gamma, pero si no con esto es suficiente. Entonces, con este abaco, fíjate con cuál valor entro yo. Dice superficial cuadrado, superficial largo, obviamente que voy a obtener como si fuera un cimiento largo, ¿no es cierto? Pero tengo que corregir por forma. Entonces ya tengo NC, NQ y N gamma. Pero ¿con qué phi entro? Con el 29 grados. Acá tengo una cimentación superficial. Bueno, acá, como te mostré, corrijo eso. Y ahora corrección por profundidad. ¿Por qué tengo que corregir por profundidad? Como te decía hace rato, porque eh, Mesero dice que por arriba el plano de fundación trabaja el suelo a corte. Por eso tengo que corregir esto. Y fíjate en función de qué está. D sobre B', siempre los valores corregidos. D es lo que penetra en el estrato resistente. Bueno, y acá está, después ustedes lo ven ya como queda la clase grabado, lo ven tranquilo, estos valores. DQ igual a D gamma me da 1,14. Después corrijo por forma. Ahora, fíjate siempre con los valores corregidos, B', L' y el phi sub R. Con este phi sub R trabajo igual que en este caso. Con el corrección por profundidad, siempre con el ángulo corregido. Ya no con el ángulo original, sino con el ángulo corregido. Bueno, entro con estos valores, con todos corregidos, y el factor de inclinación, bueno, directamente en función de qué está. Acá está en función del ángulo de inclinación, que era 20 grados, y acá está en función del ángulo corregido, que era 29,10 grados. Bueno, yo obtengo estos tres valores. Y ahora sí, cálculo de la capacidad de carga última. Acá está la formulita que tenés que aplicar. Acá tenés, no hay cohesión, únicamente hay peso propio y hay fricción. Entonces, reemplazando, te da la capacidad de carga última 47,02 toneladas por metro cuadrado. Hemos dicho que el factor de seguridad con una fundación superficial puede usarla como factor de seguridad 3, no hay problema. La capacidad de carga admisible te da 15,77 toneladas metro cuadrado. Y ahora calculo la tensión máxima del terreno, el Q máximo, el Q de trabajo, el Q de servicio, que es igual a la carga P. Fíjate que la carga P como está. Si volvamos al esquema del problema original, P está inclinada, vale 30 grados. Por eso es la ventaja de Mesero, no tenés que hacer proyecciones ni nada de eso. Directamente, volvamos acá, fíjate cómo verificar P como está. Así con ese valor inclinado, 30 toneladas, sobre los valores corregidos. 1,80 por 1,40 y te da 11,90. Y bueno, como Q máximo es menor que el Q admisible, como estás viendo en este caso, pongo en las unidades más normales que conocemos, como usamos nosotros en mecánica del suelo, kilo por centímetro cuadrado, fíjate que la tensión de trabajo es 1,20 kilos por centímetro cuadrado. Y el suelo tiene, ¿qué resistencia tiene el suelo? Un poquito más de 1,5, 1,56 kilos por centímetro cuadrado. Y entonces verifica. De esa forma vos tenés que utilizar Mesero, ¿sí? Te vuelvo a repetir, no es cualquier secuencia que usás, sino la primera secuencia que tenés que hacer, o la primera corrección que tenés que hacer es por excentricidad y después el ángulo. Y después hacer todas las otras correcciones que vos quieras. Pero siempre tenés que hacer primero por excentricidad, en caso que tengas obviamente excentricidad. Ahora, si la carga es centrada, tenés que hacer, y el ángulo, y poner que la carga sea centrada y la zapata sea rectangular, tenés que usar, primero no va a corregir por excentricidad porque no hay, porque la carga está centrada. Tendrás que corregir por el ángulo en caso que sea rectangular. Y bueno, después la secuencia independiente puede usar cualquiera primero, una vez que corregiste por excentricidad y por ángulo, ¿no?
Ya puede ser por profundidad o por forma o por inclinación en el orden que vos quieras. Pero cuando tenés excentricidad y zapata rectangular, sí o sí tenés que usar esa secuencia. Primero, por excentricidad, cambia las dimensiones de la base, las corregí, y después por forma, perdón, por el ángulo. Entonces, bueno, esto te da el valor numérico. Entonces, bueno, acá tenés vuelvo al resumen de la teoría de capacidad de carga. Acá tenés Terzaghi para suelo mixto, falla general o local, cimentación puede ser superficial, continua, circular, cuadrada, rectangular. ¿Cuáles son las características? Se considera el término gamma de F como sobrecarga, ese es lo que te dice Terzaghi. La verificación de la tensión admisible, Terzaghi únicamente considera carga centrada. Kenton, únicamente para suelos cohesivos, considera falla general, no dice nada de falla local. No, no sé qué pasa con la falla local. Yo, por la duda, si tengo falla local, uso Terzaghi. Hola chicos, me toman. Hola, hola, hola. Hola chicos, ¿me escuchan? Tengo un problema con la conectividad, no sé si ahora
¿Me están escuchando, chicos? Hola, hola. Ah, perfecto, sí, se cayó el sistema recién. Bueno, ahora sí, continuamos. Disculpen, no es ajeno a mí, no sé qué pasó. Bueno, entonces les decía acá que acá tenés digamos, resumida, las tres teorías de capacidad de carga. Entonces, el Kempton, como te decía, no te dice nada de que el suelo es cohesivo, cuando la falla es local, no te dice nada. Yo no sé cómo actuar si tengo falla local, suelo cohesivo, pero prefiero usar Tersai. En cambio, Meyeros te permite únicamente, es más completa, te permite fundaciones superficiales y también te permite pilotes trabajando de punta. Te permite hacer es más completa, pero es más conservadora que estas dos. ¿Qué significa que sea más conservadora? Que te va a dar mayores dimensiones que las que usarías por Tersaghi, pero vas a lo seguro. Tenés algo complicado, usa Measure, aunque te dé dimensiones más grandes, pero vas a lo seguro. Y bueno, esas serían las tres. Ahora quiero mostrarles, chicos, mm, cómo, ya lo vimos en algún momento, el informe de un estudio de suelo, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver, el modelo para entenderlo un poquito más. Bueno, entonces, ahora vamos a entender un poco más porque ya estamos en condiciones de verlo. Acuérdate que cualquier estudio de suelo, este es muy elemental, ¿no es cierto? Algo muy sencillo. Va el comitente, el tipo de obra, dónde está la ubicación y el profesional, el que va a firmar el estudio de suelo. Bueno, el objeto, esto es lo que ustedes van a hacer en el trabajo final, ¿no es cierto? El trabajo final para regularizar la materia, además de aprobar el primer parcial. Esto ya lo podemos ir, vamos a hacerlo en grupo, como se hizo en los años anteriores. A uno le tocará diferentes tipos de fundaciones, pero bueno, analicemos después, hablamos de cómo es el trabajo final. Estamos analizando ya el informe geotécnico o el informe o el estudio de suelo, llamado comúnmente así. Entonces, ¿cuál es el objeto del estudio de suelo? Trata de determinar el perfil estratigráfico, la sugerencia respecto al tipo de fundación, cota de la misma y tensión admisible del terreno, donde se emplazará la condición, en este caso está describiendo la obra, planta baja y dos plantas superiores destinadas a vivienda familiar. Tenés que describir qué tareas realizás, tareas de campo y tareas de laboratorio. Bueno, trabajo de campo, vos tenés que decir que, el método que usaste, si usaste el método SPT o sacaste un pozo a cielo abierto, en este caso en particular, la planta estructural, esto es lo que propuso el profesional que hizo el cálculo, fíjate, yo usé eso para delimitar donde hice las perforaciones. Como eran, en realidad te recomiendan tres, pero como era algo chico nomás, hice dos y el suelo era exactamente el mismo, el perfil me daba. Entonces, fíjate cómo tenés acá el sistema de fundaciones. Tenés acá carga base centrada. Esta base se llama base esquinera porque acá tenés la calle, este es el frente, y acá tenés la medianera. Entonces vos no podés pasarte al vecino, por eso hace esta base esquinera. Esto lo van a ver en fundaciones, obviamente, chicos. Acá no es mi intención enseñarle a dimensionar las cimentaciones, eso ya lo van a ver en la cátedra de fundaciones. Pero esto es para ver cómo vas a usar vos el esquema estructural que te da el calculista. Entonces vos acá hiciste, yo en caso mío, hice una perforación acá, otra perforación acá y un pozo cielo abierto acá al medio. De ahí saqué la muestra del terreno y hice todo el ensayo de laboratorio. Entonces, dice, durante la ejecución del sondeo se trajeron muestras de suelo representativas de los extractos. Yo usé, en este caso, el ensayo de penetración estándar. Creo que llegué hasta 50 metros más o menos. No hay presencia de agua, ¿sí? Había pequeñas fluctuaciones del mismo, pero no representaba un peligro. Un peligro quiere decir no subía hasta la superficie, hasta el nivel del terreno natural. Eh, bueno, y después sí hago los trabajos de laboratorio, esto ya lo vieron ustedes, lo están viendo con hoy.
Acá determinar el peso real, el peso aparente, el peso específico del suelo, está en el terreno. Después obtener la clasificación del suelo por el sistema unificado, si es una arcilla, si es una arena, o si es un limo. Obtener el perfil del terreno, el perfil estratigráfico. Después determinás los parámetros de resistencia al corte, la cohesión y la fricción, de acuerdo al tipo de suelo que tengas. Y por último, determinar la tensión admisible del terreno y la sugerencia respecto al tipo de fundación. Entonces, determino paso por paso, por este es resumido, este para que ustedes, es más largo el informe, pero este para que ustedes vean cómo se hace, este es un resumen. Determinación de las propiedades físicas del suelo. Entonces, determino humedad natural, peso específico aparente, use el método de la parafina, me da gamma M 1,89, y fíjate que la densidad real, gamma S, en este caso relativo, me da 2,66, que es un valor correcto. Siempre acuérdate que tienen que dar entre 2,6 a 2,7. Bueno, ahí me dio 2,66. Bueno, ¿cómo clasifico el suelo? Hice análisis métrico por la vía húmeda, eso lo van a ver en el laboratorio, si es que logran verlo con el ingeniero Nioy. No sé si ya lo están viendo eso, pero bueno, si no lo han visto, lo van a ver por la vía húmeda, también puede ser por la vía seca. Y consiste en pasar el TAMI 200, después usar el método del hidrómetro, si corresponde o no. Pero bueno, hago un análisis granulométrico, como lo vimos en las clases teóricas también. Después determino límite líquido y límite plástico, tal como vimos en los videos. Entonces obtuve estos valores y para cada estrato me dio el mismo tipo de suelo casi, una CL, un lindo suelo. Es una arcilla de baja compresibilidad o baja plasticidad. No hay contenido apresable en materia orgánica. Este es para la primera perforación, como me dio el perfil estratigráfico. Fíjate que a 30 centímetros tengo suelo orgánico, un color, ahí vos vas describiendo el color que tenés. Acá pongo qué tipo de clasificación es, sistema unificado. Este es el símbolo. Bueno, acá no te puse lo que me dio el SPT, es el número de golpe. Eso ya lo vamos a ver si tenemos tiempo, qué significa esto. Esto es un poquito más complicado, el ensayo de penetración estándar. Por ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo usar los símbolos, qué tipo de suelo es, ¿ves? Tenés arcilla inorgánica, de baja compresibilidad, consistencia media, y acá vas poniendo el color. Color pardo claro, acá marrón claro y así. Y llega hasta la arcilla, toda arcilla inorgánica. O sea, todo en buen suelo, te digo, ¿no? Tenés una CL, ojo con el tema del contenido de humedad, pero no es una CH. Si fuera una CH, ahí más peligroso. Pero al ser de baja plasticidad o baja compresibilidad, no hay problema. Es un buen suelo para fundar. Más que es algo chico nomás, algo sencillo, no vas a tener que irte muy, muy profundo. Entonces, yo acá, volvamos a esta, el sondeo, en los dos casos me da igual, por eso acá puse sondeo S1 y S2. Por eso este es un resumen, chicos, para que ustedes lo vean nada más, ¿no? Pero en realidad vos tenés que poner, aunque sea repetido esto, tenés que ponerlo S1, el sondeo S2, el sondeo S3, que es lo que te digo, de acuerdo a la cantidad de sondeo que hagas. Bueno, determinación de cómo determiné los parámetros del corte. Hice un triaxial rápido escalonado, fíjate, con incremento, con la presión de cámara inicial a 0,5 kilos por centímetro cuadrado, hice incremento, hice tres ensayos, entre 1 a 1,50 y a 2. Bueno, obtuve el círculo de Mohr correspondiente y obtuve una cohesión de 0,40, que es importante la cohesión, y un phi bajo, porque es un suelo, ustedes saben que la arcilla es un suelo más bien cohesivo, te da estos dos valores de resistencia al corte. Bueno, y ahora calculo la capacidad de carga admisible, perdón, la capacidad de carga. Para el cálculo de la capacidad de carga, yo utilicé la expresión de Skempton. ¿Por qué uso Skempton? Porque tengo suelo cohesivo para zapatas cuadradas. Consideran una propiedad de plante de F, 1,20 m, y consideré
por probar, como es por tanteo esto, B igual a 1,20 m. Con lo cual obtuve, aplicando Skempton, la capacidad de carga 3,11 kilos por centímetro cuadrado. Como eran cimentaciones superficiales que no requerían gran sofisticación, no sé cómo se dice, no eran complicadas, eso quiero decir, usé un factor de seguridad 3, eran convencionales, con lo cual la tensión del terreno me da 1,20 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que el calculista, creo que había, si no me acuerdo, esto fue hace como 3 años, no me acuerdo, 4 antes de la pandemia, a ver, veamos, volvamos a ver la base, el esquema estructural, creo que todas las propuso como 1,50 m, una cosa así. O sea, estaba sobredimensionado un poquito comparado con las sugerencias que le damos, que le di en el estudio de suelo. O sea que estaba bien. O creo que le daba por ahí 1,30 por 1,30 esto. Y la profundidad sí, creo que era un poquito más lo que yo le decía. Entonces, fíjate, entonces la tensión admisible a este valor me da 1,20 m como alternativa, o sea, como otra alternativa por las dudas, como quien dice, para no quedarme con ejemplo nomás, también utilicé la expresión de Terzaghi para suelos cohesivos y zapatas cuadradas. Entonces consideré una profundidad de desplante y obtuve otra tensión admisible similar. Acá lo mayoré por zona sísmica y me da más grande todavía, o sea que está re bien. Entonces, ¿qué conclusión llegué? De acuerdo a los parámetros de análisis del terreno y los análisis hechos en laboratorio, de acuerdo a los datos del cálculo estructural, se sugiere un sistema de fundaciones basado en zapatas aisladas, cuadradas, como lo había propuesto el calculista, de 1,20 m de lado y de plantado 1,20 m de profundidad. También se sugiere un sistema de arrotamiento horizontal de base para configurar un sistema rígido, sí, recomiendo yo, ¿no? Para zapatas aisladas. Son las famosas vigas de fundación, para que consideren un sistema rígido afine de las solicitaciones sísmicas. Entonces, la tensión límite es 3,90 kilos por centímetro cuadrado cuando hay un sismo, y esta es la tensión admisible de trabajo. ¿Y cuál es lo que yo les recomiendo? 1,20 m y el nivel del plante 1,20 m. Volvamos al esquema estructural. Quiero aclararle algo con respecto a esto. Fíjate que vos al calculista le decís, le sugerís, usted utilice zapata de 1,20 m por 1,20 m mínimo, de ahí para arriba, no menos de eso. En este caso, bueno, por eso no me acuerdo bien si coincidían las dimensiones que había propuesto el calculista. Acá creo que están, a ver, creo que sí, a ver si la agrando, o eran más. No, 1,20 m, fíjate, ve, acá dice 1,20 m por 1,20 m, acá está. Sí, acá la agrandé un poco, bueno. Y de profundidad, no sé si, no me acuerdo, eso sí no me acuerdo, creo que eran 1 m, había dicho el calculista que él sugirió, que él le dio así 1 m el cálculo. En ese caso, por ejemplo, ¿no es cierto? A mí me dio, de acuerdo al estudio de suelo, estas medidas cuadradas, 1,20 m, como son cuadradas, y 1,20 m de profundidad. Poner que el calculista coincidió con estas medidas acá, pero no la profundidad. Vos tenés que decirle, yo le sugiero la medida 1,20 m de lado, pero también 1,20 m de profundidad. Si el calculista dice, no, yo voy a usar lo que me dio a mí, que es menor que le dio el estudio de suelo, bueno, ese es el problema de él ya, ¿no es cierto? Si la base falla después o el suelo no falla, sino va a fallar, en realidad sí va a fallar el suelo, pero por un error del ingeniero. Cuando construya la obra, vos le sugeriste una profundidad mínima, en este caso 1,20 m. Si el calculista te dice, bueno, yo voy a considerar 1 m, o sea, más chica que lo que vos le sugeriste, ahí el problema lo tiene el calculista. Ahora, si vos le dijiste 1,20 m y el calculista dice, no, yo voy más abajo porque, no sé, para mayor seguridad, voy a 1,60 m, bueno,
el problema de él, ya si quiere gastar más. Vos le das, vos le sugerís, vos, tu trabajo termina, y como informe del estudio de suelo, tu trabajo termina en decirle, usted calcule, utilice la sugerencia que le doy yo, las dimensiones y la profundidad. Entonces, el calculista quiere ir y usar valores mayores que lo que vos le diste, bueno, mejor está de lado de seguridad. Hasta por ahí nomás, ¿no? Ya van a estudiar en fundaciones que no están así tampoco. Incluso el programa de cálculo, el CPK o cualquiera, o el SAT 2000 que vos uses, o el P-Plan, el viejo P-Plan, creo que lo usan por ahí en estabilidad 3 o en estabilidad 4, no sé cuál de las dos, este, por ahí te da cosas raras cuando, o sea, no es cosas raras, sino si vos calculas un sistema de fundaciones mucho más grande que lo que yo te sugiero, ¿no es cierto? Tampoco no cumple ciertas verificaciones. No es cuestión de hacer una base gigantesca. Por ahí, ¿cuál va a ser el problema? Que se te van a superponer estas bases. Te la hago acá, un ejemplito nomás así. Ponerle, esta base te da grande así. Pero esta base también te da grande. Y a veces tenés el problema este. Se te superponen así. Entonces, te queda, no, eso no se puede hacer en la obra. Si te da una superposición así, tenés que usar otro sistema de fundación, no sé, o verificar la tensión del, perdón, usar otro, o ajustar las bases. O sea, te estoy dando esta idea para cuando ya trabajé en el tema de fundaciones. Lo que yo recomiendo independientemente de estos valores es lo siguiente, lo que te decía hace rato, a ver si me sale línea, dice acá, bueno. Esto, arrastrar acá, tal como está acá, ¿ves? Base de viga de fundación acá, sí o sí tenés que arrastrar. Tenés que hacer esto un sistema rígido. Así, así como te lo marco, ¿eh? Además de la base que yo te doy de medida, vos verás, vos sos el calculista, yo cumplo con darte el estudio de suelo. Eh, las dimensiones mínimas te las doy yo y te sugiero este arrastramiento. Tiene unas medidas mínimas, esta base, ¿no es cierto?, de fundación. Esta viga de fundación, perdón. Generalmente son así. Esta tienen, la norma te dice que esto puede ser 20 y esto es mínimo, ¿no? Son 40, de ahí vos te vas para arriba. Acá arriba y acá abajo, lo que te dice la norma, arriba y abajo son 2 phi del 12. Acá arriba y abajo son 2 phi del 12. El mínimo, ¿no? Con eso vos estás tranquilo ya para la zona sísmica, ¿no? Te estoy hablando. 40 por 20 son estas que te marqué acá en celeste, ¿no? Todo este sistema de viga de fundación. 20 por 40 la sección. Y arriba pones dos hierros del 12 longitudinales y dos hierros del 12 abajo longitudinales también. Con eso está, digamos, cubierto para un evento sísmico, para que todo esto se comporte como un todo rígido, ¿no? Como en una caja rígida. Y no, porque si vos no le haces viga de fundación, no pasa nada, pero seguramente el cálculo por la excentricidad te va a dar bases más grandes. A veces se van a llegar a superponer y no cuesta nada hacer estas vigas de fundación. Es lo más seguro que hay. Y ahí te pones a cubierto de cualquier problema que tengas en el suelo. Te digo por experiencia, nosotros usamos siempre ese sistema. Hasta ahora no se hundió ningún edificio, ninguna casa que yo haya calculado, ¿no? En estudio de suelo o en cálculo estructural. Eh, Como estamos en zona sísmica, sí o sí tenés que administrarla. No te queda otra porque si cada base trabaja por aparte, por separado, ya una dinámica estructural no se comporta como una caja rígida, sino son planos que actúan por separado. En cambio, acá estás interactuando los pórticos como forma ortogonal y monolítico, o sea, todo actúa como un conjunto, que es lo que te pide, como si fuera un oscilador simple, ¿no es cierto? Lo que te dice la dinámica estructural. Bueno, pero eso escapa a mi materia, es únicamente una sugerencia que yo le doy cuando hago el estudio del suelo,
que hagan el sistema este de viga de fundación, o viga de arrastramiento, le llaman también, o viga de encadenado inferior. Yo le digo viga de fundación porque tiene una armadura importante, que es dos Fidel 12, o sea, cuatro Fidel 12 en total, dos arriba y dos abajo. Bueno, el estribo, ustedes saben, por dinámica, o lo van a ver en dinámica, tienen que hacer una densificación de estribo en los extremos, y al medio puede ir más separadito, ¿no es cierto? Eso ya lo van a ver en dinámica, en la norma sísmica te aclara eso. Vos densificas en los extremos, un Fidel 6 cada 10 centímetros, por ejemplo, en cada extremo, y al medio puede ser un Fidel 10 cada, perdón, un Fidel 6 cada 10 centímetros, cada 20 centímetros, cada 15 centímetros. Eso depende ya de ustedes, pero el mínimo es este que te digo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a ver en el estudio de suelo, ¿no es cierto? El estudio de suelo, como te digo, concluye cuando vos le entregas al calculista, y eso va al Copaipa, y le entregas esto, la conclusión, qué es lo que le interesa, qué es lo que, y si vos sos el calculista, por ejemplo, y le pedís a alguien que haga el estudio de suelo, esto es lo que te interesa a vos en definitiva. Por supuesto, sí, si te acordás cómo tenés el límite líquido, el límite plástico, todo eso, pero nosotros nos interesa, al calculista, mejor dicho, le interesa esto, la tensión del terreno, que vos la vas a usar para el cálculo, y vas a usar la medida de la base, que vos, o la zapata que vos le digas, capaz que vos le sugerís rectangular, o capaz que le sugerís una platea o una fundación profunda, eso ya está a criterio tuyo, pero este es lo que le interesa al ingeniero calculista. Todo esto cuando el Consejo de Ingenieros Copaipa, cuando vos presentás un cálculo estructural, no solo el Copaipa te lo pide, la municipalidad te lo exige. Cuando son casas de más de dos pisos, o sea, planta baja y dos niveles, ya te exigen la municipalidad como criterio para aprobación de plano de estructura, o sea, aparte del plano de arquitectura, tenés el plano de electricidad, y el plano de estructura te exige estudio de suelo, la municipalidad. Y el Copaipa también te lo exige como parte de la memoria de cálculo. O sea, vos presentas los planos de estructura en el Copaipa para que te lo visen, te lo aprueben, y también el revisor te exige este informe geotécnico. Lo haya sido el mismo calculista o no, puede ser firmado por otro profesional, pero sí o sí tiene que ir en esos casos el estudio del suelo, porque para justificar en la memoria de cálculo que vos usaste esta tensión de terreno. Porque si vos usas una tensión de terreno, no la justifica, ¿cómo la justifica? Esta es la justificación, el estudio del suelo. Entonces, tiene que ir de la mano la memoria de cálculo, que yo la firma vos, por ejemplo, y el estudio del suelo, capaz que lo hice yo, lo firmo yo. O sea, eso no importa. Lo importante es que sea avalado por un profesional el estudio del suelo. Puede ser ¿quién hace estudio del suelo? Ingenieros civiles, geólogos, son los dos habilitados. Un arquitecto no puede hacer un estudio del suelo. Maestro mayor de obra, tengo entendido que tampoco por ahora. Un agrimensor tampoco. Este tipo de estudio del suelo lo hace un ingeniero civil, y estamos habilitados para ese título, un ingeniero en construcciones y un geólogo. El geólogo, la diferencia con nosotros es que el geólogo usa otros parámetros un poco más complejos, más de la geología, usa, digamos, si se acuerdan de geología, clivaje y cosas así que yo, la verdad, por ahí no me acuerdo mucho, ¿no? Yo uso nosotros los ingenieros, mejor dicho, cuando hacemos estudio del suelo, usamos situaciones más prácticas, más ingenieriles, ¿no es cierto? El geólogo busca mucho el tema de la historia geológica del terreno, pero llega al mismo resultado, ¿no es cierto? Similares, llegan a estos valores. Que al ingeniero calculista lo que le interesa es esto, eh, porque el cálculo, supongo que ustedes de acá a un buen tiempo, cuando se reciban, que ya no les falta mucho, y les toca un trabajo como este, en cálculo estructural, por ejemplo, de acá a 5 años ni se van a acordar del límite líquido, de granulometría, a lo sumo se acordarán de algún símbolo del suelo, pero sí se van a acordar de la tensión admisible, de las medidas estas. Entonces, no importa si no te acuerdas lo anterior, lo importante es que vos tenés que ver en el estudio de suelo es esto que te estoy marcando acá. Tensión admisible y la fundación sugerida.
lo que yo te sugiero, lo que sugiere el que hace el estudio geotécnico. Entonces, basado en esto, en este estudio geotécnico, chicos, ustedes van a trabajar en grupo, no, ahora por supuesto ya voy a definir los grupos de no más de 5 personas, en unas condiciones para que regularicen la materia. Lo van presentando, que va a ser una tarea, digamos, en recurso o actividad tarea en la plataforma, como se hizo en los años anteriores. Este, hay gente que me preguntó, la está cursando ahora, digamos, como oyente, a pesar que está inscrito, la posibilidad de rendirla libre en los turnos extraordinarios. Sí, la pueden rendir libre. Y si eso, algunos alumnos cursaron en el año anterior, por ejemplo, en el 2020, en el 2019, y participaron, aunque sea de oyente, en los grupos que se formaron en esa época, pueden rendir libre con ese trabajo final, con ese informe, porque el informe se pide desde el año 2019. Muchos aprobaron, entonces el que rinda libre en el turno extraordinario, por supuesto, que esté libre, aún puede rendir si la cursó en un año anterior, con este informe, ¿no es cierto? Con el informe que cursó en esa época. ¿Cómo se rinde el final, chicos? El final se rinde, no sé si presencial, de cualquier manera en dos partes. La primera parte es defensa de este informe geotécnico. Ustedes lo hacen en grupo, por supuesto se hacen las observaciones pertinentes o no, seguramente alguna observación van a tener, pero se hace la observación y se va corrigiendo, ustedes la tienen que tener corregida ya al presentar el final. Una vez que pasas a defender tu informe final, que no lleva mucho tiempo, te hacemos preguntas puntuales sobre el informe. Generalmente yo tengo las observaciones que le hice, sobre eso le pregunto, no le pregunto sobre el resto del informe, le pregunto sobre las observaciones que te hice. Una vez que pasa esto, que no lleva más de 5 minutos, pasas al múltiple choice. Bueno, es lo de siempre, ya sea en forma presencial o en forma virtual. En forma virtual se pide encender las camaritas, ¿no? Aunque en Collaborate te permite cinco cámaras nomás, pero igual, se rinde por grupo. Y si es presencial, bueno, lo de siempre. Primero pasás, defendés tu informe geotécnico, una vez que pasás el informe geotécnico, recién pasás al examen convencional, que es el multiple choice, que no te lleva más de 20 minutos hacerlo. O sea, es cortito, es muy cortito. No son como antes que te duraban 3 horas los exámenes finales, ahora son bastante cortos y concisos. Todo, o sabes o no sabes. Pero sí o sí, primero tenés que pasar por esto, por el informe geotécnico. Por eso, sí o sí tenés que hacerlo en grupo, y si no llegaste a corregirlo para el final, no te presenté directamente, ¿no? Eso es una sugerencia, porque si vos te hago una pregunta y sobre la observación que tenía y no la corregiste, estás aplazado, no podés pasar directamente, ni pasar a la segunda instancia, directamente terminás aplazado. Tenés que saber defender esto. Una vez que defendes esto, recién pasás al, al convencional, o sea, al multiple choice o a la pregunta que se te haga. Así que bueno, esa es la forma de rendir el examen, chicos. No hay otra. No hay, digamos, la idea de esta materia es justamente que ustedes sepan eh, interpretar un estudio de suelo. Si no lo hacen ustedes, bueno, cuando encarguen a otro profesional, otro geólogo, lo que sea, el geólogo o el ingeniero le va a dar siempre esta cosa. La tensión admisible, eso es lo que buscan ustedes siempre, la tensión admisible y cuánto mide la base, nada más. No les interesa el límite líquido, el límite plástico, ni qué, si le trata un orogénico, del ordovícico, no les interesa eso a ustedes. Les interesa únicamente la tensión admisible, el límite y la medida de la base. No le interesa otra cosa. Chicos, hasta acá está clarito. ¿Se entendió lo que estoy hablando? Del informe geotécnico, cómo rendir el final y cómo tienen que revisar la materia. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Por favor, me dicen. Perfecto. Bueno, entonces,
Perfecto. Así que vuelvo a repetir, el chico que quiera, el alumno que cursó años anteriores y está cursando por las dudas ahora y quiere presentarse como libre en el turno extraordinario, lo puede hacer, pero siempre y cuando haya participado en años anteriores, del 2019 en adelante, en un informe geotécnico, que figure en el informe geotécnico, el examen libre se toma como regular, o sea, no hay ninguna diferencia, ya no hay preexamen como antes, vos rendís como si fueras regular, de la modalidad esta que te digo, y bueno, si pasa esto del informe geotécnico, pasa a la otra instancia. Y ponele que te vaya mal, tuviste la mala suerte de que, bueno, no haya salido bien el examen, bueno, seguís cursando y regularizar y bueno, ahí la volvés a rendir, no hay problema. En ese caso, ¿no? Generalmente, vos viste que cuando rendís libre, rendís una sola vez y después no te dejan rendir más. Pero en este caso, estás cursando, digamos, como que, bueno, no me gusta decir la palabra, pero probaste suerte, rendí libre y bueno, si te fue no tan bien, seguís cursando, no hay problema. Ahora, si quedas libre en el 2021 y vas a rendirla libre, ¿no es cierto? Y no te fue bien, bueno, tendrás que cursar el año que viene, no podés venir de vuelta libre. No sé si está clara lo que le digo. O sea, si vos cursaste el año anterior y por las dudas te volviste a inscribir este año y querés rendirla libre en tu turno extraordinario, pero estás cursando ahora, lo podés hacer. Seguís cursando, ¿no es cierto? Si no te fue bien en ese examen libre, seguís cursando y la regularizás normalmente. Y ahí si querés rendir de vuelta, pero como regular. Pero ahora, si quedás libre en fin del semestre y querés rendirla libre, lo podés hacer como te estaba diciendo recién, la misma modalidad que el regular. Pero si no te fue bien, ya no podés volver a rendir libre en el segundo turno, ya tenés que volver a cursar el año que viene. Desgraciadamente es así la regla del juego. Yo no soy yo quien las hace, es el reglamento de la facultad. Otra cosa, chicos, que no hacemos es guardar nota, ¿no? Eso, por favor, no nos pidan, comprometan en ese sentido. Guardar nota significa, yo rindo el primer llamado, por ejemplo, y qué sé yo, no cumplo con algún trámite administrativo, entonces, ¿qué me piden ustedes? Por ejemplo, yo rindo igual y me saqué un 8 por decirte un número, o aprobé con 4 y que me dicen, profe, guárdame la nota, yo me inscribo en el segundo y ahí me ponen la nota, me presento. No está permitido hacer eso. Está bien, por ahí te dicen, bueno, habla con el docente, pero es mucho compromiso, chicos, ya me pasó otra vez, hemos tenido algunos líos con esto, por eso yo prefiero que cumplan trámite administrativo, ya sé que por ahí da rabia, ¿no es cierto? Pero eh, rindan cuando tienen que rendir. No, guardar notas ya no sirve, porque muchas veces, ¿qué pasó? Eh, Hicimos la gauchada esa de guardar nota. Por ejemplo, rendir el primer llamado. Y en el segundo llamado tenés que venir esta persona y no apareció. Y después se le venció la materia y pretendía que le pongamos las notas de hace 2 años. No, pues no es así. No es así la cosa. Por eso evitamos esos problemas y directamente no guardamos nota. Eso les digo desde ahora. No puedo guardarle, no podemos guardarle nota porque se presta a esas confusiones. O por ahí, como no está registrado en ningún lado, por ahí te has olvidado, el chico se sacó, el alumno se sacó, qué sé yo, 4, pero no la anotó ni hoy, no la anotó Nelson, no la anoté yo, y después cuando viene el alumno, dice, profe, acá póngame la nota en la libreta. ¿Y cuánto se sacó? 4, no, y el otro va a decir, no, 8, no, y el alumno que va a decir, me saqué 10, no. Entonces, por eso evitamos guardar la nota, justamente por eso, para evitar malos entendidos después, sobre todo del lado de usted. Así que desde ya le digo, no se guardan notas, chicos, rindan cuando tienen que rendir. Desgraciadamente es así. Si no, terminan perdiendo ustedes y nosotros. Bueno, chicos, hasta acá, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. ¿Se entendió todo hasta acá? Así continuamos y ya demora un poquito ahora. Continuamos con lo que sigue. Esto lo van a tener en la plataforma de todas maneras. Lo van a tener en la plataforma
Perfecto. Lo van a tener en la plataforma. Bueno, ahora quiero compartirle, voy a compartir pantalla. Esto también lo voy a compartir en la plataforma. Estos son para fundaciones profundas. Este es un apunte. De todas formas, no tienen que, o sea, no necesariamente tienen que leer todo, pero para a fines de nosotros, esto es lo que ya lo voy a publicar yo en la plataforma. Te dice, por ejemplo, cuando usas pilote. Pilotes son fundaciones profundas, ¿no es cierto? Acá te está mostrando, pues te lo muestro así a vuelo de pájaro, nomás después voy a leer profundamente, la capacidad de carga en pilote y en grupo de pilotes. Yo quiero que esto ustedes después cuando se lo comparta en la plataforma, o capaz que lo pueden bajar ahora, no creo porque es compartir pantalla nada más, vayan leyendo esto, si han entendido, y en la clase que viene lo evaluamos. O sea, por lo menos las primeras, hasta la página, no sé, hasta la página 5 hasta acá donde dice capacidad de carga última del piloto, vayan leyendo todo el apunte de estos chicos, que se basa en lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Dejo de compartir, vuelvo y acá estoy. Bueno, entonces, ese apuntito lo vamos a compartir. Y ahora quiero terminar con esto, chicos, ya con esto terminamos, lo que nos falta un poquito, es con respecto a las fundaciones profundas, para que se entienda un poquito más, ¿qué son las fundaciones profundas? Vimos algo en la clase pasada y ahora vamos a profundizar un poco más hasta donde lleguemos. Ya se nos termina la hora. Bueno, a mí se me agrandó acá, lo voy a achicar un poco. Bueno, esto ya lo vimos cuando vimos las primeras clases, digamos, son los tipos de fundaciones profundas. Fíjate qué tenés acá. Tenés el pilote, eso que está en rojo acá, tenés la pila, el cilindro de fundación y el cajón de fundación. Estos dos últimos generalmente son para obras propias de ingeniería, ya puentes, fundaciones de puentes. Donde hay un cajón de fundación, yo no lo conozco, pero yo cuando era estudiante de ingeniería, los docentes que daban suelo me comentaron en la UNSA que el canal que está, ¿vieron en tal Velo Norte? El canal de la calle Irigoyen, que vos cruzás de Irigoyen y no sé cómo se llama la otra calle, al frente de la Velo Norte, que vos cruzás ese puente, el canal ese, y te quedas generalmente sin tren delantero en el auto, porque es un desastre la calle ahí. Bueno, ese canal está hecho con este tipo de cajón de fundación. Eso es lo que me dijeron. Yo no lo vi personalmente, pero me dijo el docente de esa época, mira de qué época me estaba hablando, de los años 80. Ese canal tiene un problema, no es que esté mal hecha la fundación, simplemente es el suelo, que es el peor de todos los suelos, ni siquiera una arcilla expansiva, es un limo arcilloso expansivo, el peor suelo que puedas tener. Ese suelo se infla o se hunde. Por eso viste que la calle, cuando vos cruzas el puente, está hundido y está levantado. Es por eso. Trataron de todas formas de solucionar eso y nunca se le hace una solución definitiva. Siempre el suelo se asienta o se infla. Tener las dos posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, le quería comentar eso, nomás que el sistema de fundaciones de ese puente está hecho con este tipo de cajón de fundación. Cuando éramos estudiantes en esa época, no tuvimos la oportunidad de ver cómo se llenaba, porque lo estaban construyendo, o sea, no, el puente ya estaba hecho, estaban modificando porque tenía siempre ese problema del suelo, de que se levantaba o se hundía. Entonces, lo llenaron, le hicieron con cajonación con hormigón armado, creo, después nos contaron, no tuvimos oportunidad de ir porque íbamos a ir con un grupo de estudiantes a ver eso, pero no pudimos, no sé por qué causa, ya no recuerdo, pero esto creo que se llenaba con arena, una cosa así, y se iba dejando eh, asentar, ¿no es cierto? Por peso propio de la arena se iba hundiendo. Pero bueno, parece que no funcionó porque sigue con problemas ese puente. Ese puente tiene problemas eternos. Y toda esa calle
No sé si han visto, si han visto en la noticia también que el canal de la calle Irigoyen se está hundiendo, se derrumba. Eso tiene derrumbe temporario, son por el problema del suelo. El talud tiene falla ahí, falla de fondo muchas veces. Sería cuestión, trabajo de investigación o trabajo final de ustedes para obtener el título, estudiar esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce y tratar de darle una solución? Tienen varias opciones, siempre referido al tema de geotecnia, ¿no? Sería interesante que vean cómo darle solución al puente ese de ahí de la calle de la Irigoyen, enfrente de la Velo del Norte, porque eso desde que yo tengo uso de razón siempre tuvo problemas, es el tipo de suelo, es un limo arcilloso, encima expansivo, no sé, es el peor suelo que puedas tener, eh, porque es expansivo y es compresible. Le entra un poquito de agua y vos has visto cómo se pone, se infla o se asienta, pero es el peor suelo. Es un lodo, cualquier cosa ese suelo. Eso lo encuentras, obviamente, si excavas hasta donde está la fundación del puente, ¿no? Así que, bueno, eso sería un trabajo de investigación de ustedes para la tesis, se me ocurre, eh, tratar de ver por qué ese suelo es tan malo, por qué se sigue hundiendo el puente eso, o por qué se derrumban las paredes de la calle del puente de la Irigoyen. Vos pasas la Independencia sobre la Irigoyen y tenés ¿cómo es? El muro de contención del puente, se está derrumbando. Sería un lindo trabajo para que ustedes tengan. Bueno, sigamos, así no vamos a terminar. Eh, es una fundación profunda. ¿Qué características tienen los pilotes? Tienen diámetro desde 30 centímetros a un metro. El pilote es similar a una columna, es un elemento esbelto. Por eso tiene de diámetro 30 centímetros y a lo sumo llega a un metro de diámetro. Es un elemento macizo, ¿sí? Transmite la carga de una estructura atravesando incluso agua hasta que encuentra un estrato resistente. ¿Cómo transmite la carga el pilote? ¿Por fricción lateral o por compresión? ¿No es cierto? En la punta tiene la compresión o por fricción lateral. Más o menos, si tengo acá, te lo dibujo, este es el pilote, por ejemplo, hagamos esbelto así, transmite de dos formas la carga. Por compresión, que es lo que te da Meyerov, perdón, vamos a borrar acá, te lo vuelvo a dibujar de vuelta porque si no sale cualquier cosa. Dibujamos el pilote, este es el pilote. Trabaja de dos formas, por punta, ¿sí? En la punta, o por fricción lateral. La dejaron con otro color, por con verde, o por fricción lateral. La fricción lateral es una cosa así. Entonces, de esa forma transmite la carga del pilote. Por punta acá, aplicaron la teoría de Meyerov, igual que en el cimiento superficial. Acuérdate que la mecanismo de falla de Meyerov por punta es una cosa así que se cerraba acá. Acá trabaja compresión por punta o por fricción lateral atravesando los estratos. Entonces son las dos formas de trabajar de cualquier fundación profunda, el pilote sobre todo. Transmite la carga mediante fricción lateral o por adherencia atravesando un estrato blando. Si tenés todo estrato blando es por adherencia, o si tenés estrato friccionante, por fricción. ¿Mm? Después, ¿qué otra función tienen los pilotes? Proporcionan anclaje a ciertas estructuras. Bueno, son elementos de anclaje. Este, no sé, en este caso, no tengo en mente en este momento qué fundación tiene pilotes de anclaje, pero lo que sí sé que tienen, no sé si pilotes, pero sí elementos de anclaje, es la fundación del Alejandro I, del hotel. Son fundaciones bastante sofisticadas, son pilotes también, ¿no? Pero no sé, esos pilotes están anclados.
obviamente tienen elementos, pilotes inclinados, tengo entendido, pero no sé si son los mismos pilotes de anclaje o tienen elementos de acero de anclaje. La verdad que no te sabría decir eso, ¿no? Pero sí son sistemas de pilotes. Ese edificio tuvo un problema grande, ¿no? En el tema de fundaciones, porque provocó asentamiento en todas las cuadras. No sé por qué, cuál es el problema que tuvo, pero sé que varios edificios quedaron dañados y no sé si también estaba en el tema legal eso, pero a lo que me interesa a mí más que sepan ustedes el tema técnico, ¿no? Está hecho con sistemas de pilote y sistemas de anclaje bastante sofisticados. Sería bueno que en algún momento se consigan los planos de fundación para ver cómo el estudio del suelo, cómo se hizo del Alejandro I. Es un sistema de fundaciones bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces proporciona anclaje a ciertas estructuras. Los pilotes generalmente, ¿de qué materiales son? Son de distintos materiales. Tenés de madera, que casi acá no lo vas a usar de madera porque son generalmente para casas de madera o cerca del río, usan maderas especiales, ¿no? Porque si no, acuérdate que la madera con la humedad no sirve, se deforma. Pueden ser pilotes metálicos y lo que usamos más nosotros son pilotes de hormigón hecho en el lugar o hormigón prefabricado o también materiales combinados. Generalmente, vos, si usas pilotes de hormigón, esto no es que vos vas a llamar al maestro mayor de obra que lo haga en el lugar, ¿no? Al pilote. Esto es toda una técnica, la hacen empresas dedicadas a eso, a hacer en el lugar o en forma prefabricada, eso ya lo comprás vos a empresas que se dedican a eso. Tenés en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, no sé si acá en Salta hay empresas dedicadas a esto, pero generalmente cuando vos haces un sistema de pilotaje, ya tenés que prever los costos y justificar cuándo va a ser un sistema de pilotaje. Entonces, los materiales más usuales son estos. Nosotros usamos hormigón en el lugar y hormigón prefabricado. Acá te muestro, y con esto dejamos acá, chicos, cuando son en el lugar, in situ. Fíjate cómo va haciendo, va intubando acá, vas cavando, vas sacando con el trépano, vas sacando el material, ¿sí? Dejando el hueco, pero cuando llega a la profundidad deseada, acá hace un tapón de hormigón. Es como un bulbo que vos haces acá, y recién le colocas la armadura. La armadura que te da de cálculo, ¿no es cierto? Eso lo hace la empresa, no sé si la empresa que se dedica a este pilotaje, ¿no? Porque son maquinarias que vos usas. Esto estamos hablando de una profundidad de 10 metros para arriba, ¿no? No es 3 metros ni 4 metros siquiera. Vos cuando usas pilotes, estás usando una profundidad respetable. Estamos hablando de 10 metros para arriba, ¿no es cierto? 10, 15 metros. Entonces no lo vas a hacer con, capaz que tenés la maquinaria especial, pero si no, bueno, ya tenés que llamar a una empresa que haga eso. Por eso te digo que los pilotes in situ, como esto, no lo hace la empresa constructora. Si tenés la suerte de tener la maquinaria, bueno, pero se dedican a eso, viven de eso. O sea, son empresas multinacionales que hacen esto. En Argentina, como te digo, tenés en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, tenés este tipo de empresas. No sé si en Tucumán tenés alguna de estas, pero sí en las otras provincias tenés este tipo de empresas que se dedican a eso. Fíjate cómo haces entonces, cómo es el sistema. Vas cavando, acá haces un bulbo de hormigón, un tapón, ¿no es cierto? Y recién le pones la armadura. Una armadura que ya te da de cálculo a la empresa, que ya lo es propio de ella, y ahí rellenas con hormigón recién. Entonces ahí te queda el pilote in situ en el lugar. Ya con esto terminamos, chicos. Y bueno, si no tenés el pilote prefabricado, eso generalmente ve la diferencia entre los dos en el in situ y en el prefabricado. ¿Sí? El prefabricado ya viene hecho, ya se transporta en camiones especiales. El teleférico, por ejemplo, tiene el sistema de pilote del teleférico donde está el Parque San Martín, está hecho con pilote prefabricado. Yo todavía me acuerdo que venía en un camión especial
fue hecho en los fines de los 80, el teleférico, si mal no recuerdo, principios de los 90. Éramos estudiantes todavía y estaba el pilote, el camión, hincando los pilotes con máquinas especiales, ¿no? E incluso en el cerro, que me acuerdo que ponían las torres y los pilotes con helicóptero. Eso, el teleférico, ¿no? Pero el sistema de pilotes es de este tipo, prefabricado. Ya vinieron empresas, no sé, de Córdoba, no sé, la verdad que no me acuerdo bien, pero eran empresas de afuera que se encargaron de eso, de hacer el sistema de pilote de este tipo prefabricado. Bueno, entonces, fíjate que todo va similar a las bases de fundación. Este es el sistema de pilote y esto que está acá ya son los cabezales. Son como pequeñas lositas que vinculan los pilotes entre sí y todo eso va, fíjate, con vigas de arrastre. O sea, las vigas de arrastre siempre están. Las vigas de fundación, llamarle como quiera. Y ahí salen las columnas estructurales. Y de ahí será el edificio para arriba. Bueno, y acá, ¿qué más tenemos? Sí, cómo se instala. Este es un piloto in situ, fíjate que son máquinas y no cualquiera las tiene. Y este es un pilote hincado o prefabricado, ¿ves? Cómo van, siempre con maquinaria dinámica, o sea, va hincando con golpes, ya tienen fórmulas especiales. Y bueno, dejamos acá los chicos, si no hay duda, nos encontramos la próxima, ya terminamos este tema y entramos en otro tema que se llama deformación de los suelos, cálculo que va a ser es el próximo tema. Y bueno, como siempre, si hay duda, me dicen y lo aclaramos en la próxima clase. Por mi parte, le agradezco la atención y si no hay duda, nos vemos Dios mediante el martes que viene. Chau, chau.